El caos no empieza afuera. Empieza cuando tu mente se resiste a lo que está pasando y corre a querer arreglarlo todo. Crees que la paz llegará cuando el entorno se calme, pero por dentro la agitación sigue. Vives atento a lo que cambia, a lo que se mueve, a lo que parece desordenarse. La mente interpreta eso como una amenaza y responde con tensión, análisis y control. Así, la paz se vuelve condicional. Depende de que todo encaje, de que nada se salga del plan. Sin darte cuenta, pasas el día reaccionando, sosteniendo una lucha interna constante. El ruido continúa y tú te mueves con él. Pero hay algo que casi nunca se mira. En medio del movimiento existe un punto que no se opone, que no corre, que no necesita ordenar nada. Como apunta Eckhart Tolle, el conflicto no está en lo que sucede, sino en la resistencia silenciosa que se activa dentro. El caos sigue afuera, pero algo en ti no está obligado a seguirlo. Te levantas y antes de que el cuerpo termine de despertar, la mente ya está en marcha. Revisa lo que falta, lo que podría salir mal, lo que debería haberse hecho distinto. No hay un problema concreto todavía, pero la sensación de urgencia ya está ahí. Algo tiene que ajustarse, algo no está del todo bien. Durante el día, esa vigilancia no se detiene. Observas los gestos de otros, los cambios de tono, los silencios. Interpretas señales, anticipas escenarios. Corriges mentalmente conversaciones que aún no ocurren. Ordenas posibilidades como si así pudieras prevenir el desorden que imaginas venir. No es que estés buscando conflicto, es lo contrario. Buscas estabilidad. Buscas que todo esté bajo control para poder relajarte después. Pero ese después nunca llega, porque apenas una cosa parece acomodarse, otra se mueve, y la mente vuelve a tensarse. Hay un cansancio que no viene del hacer, sino del estar siempre listo. Listo para responder, listo para defender, listo para intervenir. Incluso en momentos tranquilos el cuerpo permanece levemente contraído, como si algo pudiera romperse en cualquier instante. Te sorprendes pensando en cómo deberían ser las cosas, cómo debería actuar esa persona, cómo debería haber salido esa situación, cómo deberías sentirte ahora. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen interna, aparece una fricción sutil. No siempre se nota, pero pesa. A veces se manifiesta como impaciencia, otras como irritación silenciosa, otras como una necesidad constante de explicarte, de justificarte, de entenderlo todo. La mente no descansa porque cree que si deja de hacerlo, algo se perderá el control. Así, el día se convierte en una secuencia de ajustes internos. Corregir, prever, reordenar. Incluso cuando sonríes, algo por dentro sigue empujando. Como si estuvieras viviendo un paso adelante del momento real, sin terminar de llegar nunca. Y aunque nadie más lo note, tú sí lo sientes. Esa tensión de fondo que acompaña cada cosa, como un ruido bajo, constante, que no se apaga ni siquiera en los momentos de calma aparente. Pero lo más curioso es que todo esto se vive como normal, como necesario, como si no hubiera otra forma de estar en el mundo. Y sin embargo, algo empieza a sentirse extraño en esa normalidad, como si la lucha no viniera solo de lo que pasa afuera. Con el tiempo, esa forma de estar se vuelve automática. Ya no recuerdas cuándo empezó, solo sabes que estás siempre un poco inclinado hacia adelante, como si el presente nunca fuera suficiente por sí solo. Hay algo más que atender, algo más que ajustar. Incluso en los espacios vacíos, la mente los llena. Si no hay estímulos, aparecen recuerdos. Si no hay problemas, aparecen preguntas. El silencio dura poco antes de ser interpretado como ausencia, como falta, como algo que debería ocuparse. Y así, la vida cotidiana se vive como una serie de pequeñas alertas. No siempre intensas, pero constantes. Un mensaje que tarda en llegar, un plan que se modifica, un gesto que no encaja. Cada variación es leída como señal de que algo requiere tu intervención interna. No te das permiso para simplemente estar con lo que ocurre. Siempre hay una capa extra,
la evaluación. ¿Está bien? ¿Va a empeorar? ¿Debería hacer algo ahora? Esa capa no descansa. Se superpone a todo. A veces, al final del día, el cuerpo se siente agotado sin haber hecho nada físicamente pesado. Y cuesta explicar por qué. No fue el trabajo, no fue la gente, fue esa tensión invisible de sostener el mundo por dentro. Te acuestas, pero la mente sigue de pie, repasa, ajusta, anticipa el mañana. Incluso el descanso se vuelve un proyecto que debe funcionar bien. Dormir para rendir, relajarte para poder seguir. Y si en algún momento surge una sensación de calma, aparece el miedo sutil de perderla, como si no fuera confiable, como si hubiera que protegerla antes de que algo la interrumpa. Así el conflicto no se presenta como algo dramático, no grita, no explota, se instala. Se vuelve el fondo sobre el que todo ocurre, tan habitual que deja de cuestionarse, pero en ese cansancio silencioso, en esa vigilancia que nunca se apaga del todo, hay algo que empieza a desentonar, una sensación vaga, difícil de nombrar, como si toda esa resistencia estuviera respondiendo a algo que no termina de estar ahí. Y esa sospecha, apenas perceptible, queda flotando, sin resolverse todavía. En algún momento, sin anuncio previo, aparece una grieta en la forma habitual de percibir. No es una revelación clara, es más bien una incomodidad distinta, como si algo no encajara del todo en la manera en que siempre has entendido lo que te ocurre. Empiezas a notar que la atención no siempre coincide con lo que está pasando afuera. Hay días en que todo parece relativamente estable y aún así el cuerpo sigue apretado, la mente sigue activa. El impulso de corregir no desaparece solo porque las circunstancias se calmen. Te descubres reaccionando antes de que algo suceda, preparándote para escenarios que solo existen como imágenes internas. Y esas imágenes se sienten reales, urgentes, como si fueran el mundo mismo. No se presentan como pensamientos que eliges, llegan ya formados, con tono de advertencia, con una sensación de «esto importa», y sin darte cuenta, les das tu atención completa. Te mueves con ellos, los sigues. En ese movimiento ocurre algo sutil. La línea entre lo que sucede y lo que piensas sobre ello se vuelve borrosa. El cuerpo responde no a los hechos, sino a la interpretación, a la historia que se activa casi al mismo tiempo que el evento. Y como esa activación es rápida, automática, se vive como natural, como si fuera lo correcto, como si fuera lo único posible. No parece una reacción aprendida, parece identidad. No dices, estoy pensando que algo anda mal. Lo sientes directamente como algo anda mal. La mente no se percibe como un proceso, se percibe como la realidad misma hablando. Así, el ruido interno no se reconoce como ruido, se experimenta como información, como señal, como algo que debe atenderse, y mientras tanto el cuerpo sigue respondiendo. Se contrae, se acelera, se prepara, no porque haya un peligro claro, sino porque la sensación interna así lo indica. En ese punto, ya no estás reaccionando a la vida, estás reaccionando a la actividad interna que interpreta la vida. Pero eso todavía no se ve con claridad, solo se siente una leve desorientación, como si algo estuviera ocurriendo dentro, sin que nadie lo esté mirando de frente todavía. Hay momentos en que esa confusión se vuelve más evidente, no de forma dramática, sino casi cotidiana. Estás en una situación simple y de pronto el cuerpo reacciona como si algo grave estuviera en juego. El pulso cambia, la respiración se acorta, la mente acelera. Si miras con atención, no hay un peligro inmediato, no hay una amenaza concreta frente a ti. Y aún así, la respuesta ya está en marcha, como si se hubiera activado un mecanismo antiguo, bien entrenado. La mente presenta sus argumentos con rapidez. Explica por qué es lógico preocuparse, por qué es necesario anticipar, por qué no puedes relajarte ahora. Todo suena razonable, coherente, incluso responsable. Y esa coherencia refuerza algo más profundo, la sensación de que tú eres esa voz, que ese movimiento interno te representa, que sin él quedarías expuesto, desprevenido, vulnerable,
No hay una decisión consciente de identificarse, simplemente ocurre. La atención queda atrapada en el flujo mental y desde ahí se percibe todo. El mundo, los otros, a ti mismo. En ese estado, cualquier cambio externo se vive como una posible amenaza interna. Una palabra, un gesto, un imprevisto. Todo puede activar la misma respuesta. No importa la magnitud del evento, importa la lectura que se hace de él. Y como esa lectura ocurre tan rápido, parece inseparable de la experiencia. No se distingue el hecho de la reacción. Todo llega mezclado. A veces, incluso cuando algo sale bien, la mente encuentra otro punto de tensión. Algo que podría haberse hecho mejor. Algo que aún no está resuelto. El movimiento no se detiene porque su función no es resolver, es mantenerse activo. Y sin embargo, en medio de esa actividad constante, surge una sensación extraña. Una especie de cansancio que no se alivia con explicaciones. Una claridad incómoda que no trae respuestas, solo preguntas implícitas, como si la mente estuviera cumpliendo su papel, pero ese papel ya no se sintiera del todo verdadero. Esa incomodidad no se resuelve, no se aclara. Queda ahí, abierta. Tal vez mientras escuchas esto, notas que algo en ti está atento de una forma distinta, no buscando respuestas, no intentando corregir nada, solo reconociendo. Si estas palabras están tocando algo familiar, no como idea, sino como sensación, eso ya es un punto de encuentro. No entre conceptos, sino entre experiencias humanas que se parecen más de lo que solemos admitir. Hay otros en distintos lugares, escuchando desde esa misma incomodidad silenciosa, desde ese cansancio que no siempre se puede explicar, desde esa sospecha suave de que la lucha interna no es la única forma de estar. Si sientes resonancia, puedes dejar una señal sencilla, un gesto mínimo, un like, un comentario breve. No para decir algo importante, sino para reconocer que estás aquí, presente con lo que se está moviendo. Y si decides quedarte, suscribirte no es una promesa ni un compromiso. Es solo una forma de seguir acompañando este espacio donde no se exige claridad inmediata, donde no se empuja a llegar a ningún lado. No hay prisa, no hay nada que demostrar, solo una presencia compartida, ocurriendo ahora. Y aún así, incluso en este reconocimiento mutuo, algo sigue abierto, algo todavía no se aquieta del todo. En medio de todo ese movimiento interno, hay instantes breves que pasan casi desapercibidos. No llegan como eventos especiales, son momentos comunes, ordinarios, en los que algo se ve de otra manera. Puede ser una tensión que aparece en el pecho, un pensamiento que se repite, una prisa que surge sin motivo claro. Antes, eso activaba de inmediato la necesidad de intervenir. Ahora, por una fracción de segundo, hay otra posibilidad que no se formula en palabras. No es un intento de cambiar lo que ocurre, tampoco es una estrategia, es más bien un darse cuenta silencioso de que la resistencia está ahí presente, moviéndose por sí sola. La mente sigue haciendo lo que sabe hacer. Nombra, advierte, anticipa, pero ya no ocupa todo el espacio. Hay algo que nota ese movimiento sin sumarse del todo a él. Ese notar no trae alivio inmediato, no calma la tensión de golpe. La sensación sigue en el cuerpo, el pensamiento sigue apareciendo, nada se detiene. Y sin embargo, la experiencia es distinta, porque ya no está completamente fusionada con la reacción. Hay una mínima distancia, casi imperceptible, entre lo que surge y lo que eres en ese instante. No se trata de observar desde afuera, no hay una posición elevada. Todo ocurre en el mismo plano, el ruido, la sensación, el darse cuenta, juntos. A veces, ese darse cuenta dura apenas un segundo antes de perderse de nuevo en la corriente habitual. Otras veces, permanece un poco más, sin esfuerzo. No hay control sobre eso, no hay mérito. Solo ocurre cuando ocurre. Y en ese espacio breve, algo se afloja sin que nadie lo haga aflojar. Pero no se queda, se va. Y esa intermitencia deja una sensación extraña, como si se hubiera abierto una puerta que no termina de cerrarse. A medida que esos instantes aparecen,
no se vuelven más claros, pero sí más reconocibles. No porque duren más, sino porque ya no pasan completamente inadvertidos. La resistencia surge igual que antes, en una conversación, en una espera, en una expectativa que no se cumple. El cuerpo responde, la mente comenta, todo sigue su curso habitual, pero algo no se precipita tan rápido. Hay una pausa mínima entre el estímulo y la reacción total. No es una pausa fabricada, es como un retraso natural, un pequeño desfase. En ese desfase no hay una pregunta ni una respuesta, no aparece un ¿qué debería hacer? Solo está la experiencia tal como es, tensión, pensamiento, sensación, juntos, sin necesidad de ordenarse. No hay una intención de sostener ese estado. De hecho, cuando aparece la intención, suele desaparecer. Esto no se puede agarrar. A veces, incluso, la mente se apropia del momento y lo convierte en una idea. Esto es diferente. Esto es mejor. Y en ese instante, la contracción vuelve. El cuerpo se cierra, el espacio se reduce, y eso también se nota, sin juicio, sin corrección. El cambio no está en que la resistencia desaparezca, sino en que ya no pasa completamente desapercibida. Ya no se vive como una verdad incuestionable. Aparece, se mueve y en algún punto se reconoce. Ese reconocimiento no trae conclusiones, no genera seguridad, no ofrece un nuevo lugar donde instalarse. Solo deja una sensación de amplitud frágil, inestable, que no puede sostenerse por voluntad. Y en esa inestabilidad, algo comienza a sentirse menos pesado, no más claro, no más resuelto, solo un poco menos cerrado. Y esa apertura, al no poder fijarse, queda vibrando, sin forma definida. Con el tiempo, si es que puede llamarse tiempo a algo que no sigue un progreso claro, la relación con ese movimiento interno empieza a cambiar sin anuncio. No porque se haya tomado una decisión, sino porque sostener la lucha se vuelve menos automático. Las situaciones siguen ocurriendo, los imprevistos aparecen, las personas continúan siendo impredecibles. Nada de eso se ordena mágicamente, pero la necesidad de enfrentarlo todo por dentro pierde algo de su fuerza. No desaparece la reacción, desaparece a veces la urgencia de sostenerla. El cuerpo se tensa, sí, el pensamiento aparece también, pero no hay el mismo empeño en empujar o corregir la experiencia. Es como si una identidad que antes estaba siempre al frente diera un paso atrás. No se va, no se disuelve, simplemente no ocupa todo el espacio. En esa retirada parcial hay más aire, no un alivio intenso, sino una amplitud discreta, un margen donde la experiencia puede moverse sin ser inmediatamente interpretada como problema. El caos externo sigue siendo caótico, pero ya no se siente como un ataque personal, no porque se entienda algo nuevo, sino porque la reacción no se apropia del centro. A veces, incluso en medio de una situación compleja, hay una sensación de estar sostenido por algo más amplio que la historia del momento. No se define, no se nombra, solo se percibe como una estabilidad que no depende de que todo esté bien. Esa estabilidad no evita el dolor ni la incomodidad, los incluye, permite que estén ahí sin convertirlos en una amenaza total. No hay euforia, no hay sensación de logro. De hecho, muchas veces pasa desapercibido. Solo se nota después, al recordar que antes eso habría generado una lucha más intensa. Y aún así, esta nueva forma de estar no se consolida. Aparece y desaparece. Se alterna con viejos patrones. No hay garantía. Eso la hace frágil y al mismo tiempo real. Porque no se apoya en una idea de quién eres, sino en algo más inmediato. Algo que no necesita sostenerse a sí mismo. Y esa sensación, al no poder definirse, deja un borde abierto, todavía inestable. En esa inestabilidad comienza a notarse algo inesperado, no como una mejora clara, sino como una ausencia. Falta algo que antes estaba siempre presente. La fricción constante de tener que ser alguien frente a lo que ocurre. No es que la identidad desaparezca. Sigue habiendo nombre, historia, preferencias, pero ya no se siente tan rígida.
No necesita afirmarse en cada situación. No necesita defenderse todo el tiempo. Cuando surge una emoción intensa, no hay una carrera inmediata por explicarla. Se permite que esté ahí, moviéndose, sin convertirse de inmediato en una narrativa personal. La mente sigue ofreciendo interpretaciones, sigue contando historias, pero no todas son tomadas como órdenes. Algunas pasan como sonidos de fondo, sin exigir respuesta. En esos momentos, la experiencia se vuelve más directa, no más agradable necesariamente, pero más simple. Menos capas superpuestas, menos esfuerzo por controlar la forma que toma el instante. El cuerpo también responde. A veces se relaja sin razón aparente, otras veces permanece tenso, pero sin el añadido de resistencia mental. La tensión no se multiplica, no hay una sensación de haber llegado a un lugar, no hay estabilidad permanente. De hecho, hay días en que todo esto parece desaparecer y los viejos patrones vuelven con fuerza. Y eso también ocurre dentro del mismo espacio abierto. No se siente como un retroceso dramático, sino como parte del movimiento. La vida no se vuelve silenciosa. El ruido continúa, pero ya no ocupa todo. Hay pausas naturales entre los sonidos, espacios donde nada necesita resolverse. Esos espacios no se buscan, no se sostienen. Aparecen cuando la lucha no se renueva, y cuando aparecen no dicen nada, no explican nada, solo están. Y esa simple presencia, al no ofrecer respuestas, deja una sensación curiosa, como si algo esencial estuviera ocurriendo sin nombre. Hay un punto en el que ya no se intenta entender lo que está pasando, no porque se haya entendido todo, sino porque la necesidad de hacerlo pierde fuerza por sí sola. La experiencia sigue desplegándose, pensamientos, sensaciones, sonidos, movimientos. Todo ocurre en el mismo espacio, sin jerarquía clara. Nada pide ser cambiado de inmediato. La mente puede comentar, puede preguntarse qué significa esto, hacia dónde lleva, pero esas preguntas ya no reclaman una respuesta urgente. Pueden quedar suspendidas, sin caer en ningún lado. No hay una sensación de conclusión, tampoco de búsqueda activa. Es más bien un estar con lo que hay tal como aparece, sin saber muy bien qué hacer con eso, y sin sentir que haya que hacer algo. El caos no desaparece. La vida no se ordena de repente, pero ya no se siente como algo que deba resolverse para poder estar en paz. Hay movimiento, sí, hay incomodidad a veces, hay momentos de claridad y otros de confusión. Todo eso convive sin empujarse mutuamente. En ese campo abierto no hay una posición desde la cual mirar, no hay alguien observando desde afuera. Solo está la experiencia ocurriendo, sin centro fijo, y aún así hay una quietud extraña en medio de todo. No una quietud inmóvil, sino una que permite que el movimiento sea movimiento, sin convertirse en problema. Nada se cierra aquí, nada se define. Lo que queda no es una respuesta, sino un espacio donde las cosas pueden seguir pasando, sin oposición. Y eso, de alguna manera, continúa.